En la tarde con Cristina todo puede pasar. Es la tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo va a contar. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Con temas de actualidad y los mejores invitados. En la tele local todo queda conectado. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos otro día más a la tarde con Cristina. En el programa de hoy tenemos muchísimo que contaros. Estaremos hablando de gimnasia rítmica, hablaremos como todos los lunes en nuestra sección de salud con Alicia Ávila y estaremos en Azuqueca de la mano de la policía local porque hoy vemos la segunda parte de ese reportaje que hizo nuestro compañero Javi Lobo. Además descubrimos hoy todos los detalles de ese cartel de Semana Santa porque nuestra compañera Monse no quiso perdérselo el pasado sábado. Todo esto y mucho más en el programa de hoy. Arrancamos. Y como decíamos este sábado pasado se presentó ese cartel oficial de Semana Santa. Hoy vemos todos los detalles de la mano de nuestra compañera Monse. Vamos con ello. Bienvenidos a la presentación del cartel oficial de nuestra Semana Santa de Guadalajara 2026. Una cita muy esperada que nos revelará a partir de este acto la imagen que anuncia esos días que nuestras calles se llenarán de sentimiento, de devoción, de emoción, de oración, de música cofrade, de testimonio de fe. Hoy comienza nuestra Semana Santa. Cuando nos confirmaron que este año recaería en nuestra hermandad la imagen oficial de la Semana Santa de Guadalajara, en lo primero que piensas es en la responsabilidad de dar visibilidad al conjunto de las cofradías y hermandades de la ciudad, sin perder de vista la identidad propia y sobre todo la imagen de nuestro Cristo titular. Todos sabemos que somos la hermandad de penitencia más joven de la ciudad y aunque ya son más de 60 años los que nos contemplan, siempre hemos querido mostrar ese espíritu joven, como cuando sacamos por primera vez en 1984 un paso a costal sin ruedas, o cuando en 2009 un grupo de hermanos pone en marcha la agrupación musical del Santísimo Cristo de la Movida de la Paz. Todo ello sin dejar de lado nuestra labor más caritativa con quienes más los necesitan y sin perder de vista el culto hacia nuestro titular, viendo lo más pegados posibles a la buena nueva de Cristo. Todo ello esperamos que se haya reflejado en el cartel que hoy os presentamos. Imagen en la que desde hace ya más de un año ha trabajado Salvador González Salado, miembro de la Comunidad Parroquial de San Ginés, donde tenemos nuestra sede canónica y gran devoto del Santísimo Cristo. Aceptó con entrega encargarse de su creación desde el minuto cero, tarea que, como digo, le ha llevado más de un año de intenso trabajo para crear un cartel con las más avanzadas técnicas de realidad aumentada, como él mismo nos contará a continuación. Y este año el cartel debía representar algo más, que todos nos sintamos parte de él. Que no sea un cartel más, sino el cartel de la Semana Santa de Guadalajara. Así que he puesto todo lo que tenía a mi alcance, experiencia y medios,
para crear una imagen llena de detalle, simbolismo y algo más. El cartel muestra una composición en bodegón, que es a su vez un altar a la Semana Santa, un telón rojo entre columnas, un dosel que reza Semana Santa 2026, Guadalajara. En el centro, iluminado, el Santísimo Cristo del Amor y la Paz. El resto de elementos se revelan entre la penumbra. Y es que el cartel no es una pintura, ni una ilustración, ni una fotografía. Es un modelado en 3 dimensiones. Y al trabajar en él entendí que la imagen no solo debía contemplarse así, sino también experimentarse, acercarse, rodearla, descubrirla, vivirla. Por eso nació la idea de añadir una experiencia de realidad aumentada, que nos permitiera ver este altar desde distintos ángulos y perspectivas. ¿Y qué es esto de la realidad aumentada? Pues de forma sencilla, vamos a utilizar la cámara de nuestro móvil para mezclar lo que vemos en el mundo real con elementos digitales. Se han preparado 2 escenarios. En el primero, al activar la cámara del móvil y enfocar el cartel o la portada del programa, aparecerá el altar en 3D, como si estuviera realmente delante de nosotros, y con los gestos habituales de los dedos podremos ampliarlo, girarlo y verlo desde todos los ángulos. En una segunda opción no necesitamos la imagen del cartel. Colocaremos el 3D en un punto del suelo y seremos nosotros quienes, moviéndonos alrededor, podremos recorrerlo y observar como si estuviéramos físicamente ahí. En la página web encontraréis unas instrucciones detalladas para poder disfrutar de estas experiencias, así como un vídeo para entender mejor esto del 3D y cómo se ha realizado esta composición. Y para profundizar en nuestra Semana Santa, esta página ofrece acceso directo a todas las redes sociales y sitios web de las distintas cofradías y hermandades, así como al programa de Semana Santa en formato digital para descargarlo o consultar. He trabajado y disfrutado mucho para que todos nos sintamos parte de este cartel y que al mirarlo cada uno descubra que también está ahí, formando parte de la historia, la tradición y la fe de la Semana Santa de Guadalajara. Por este motivo, finalmente, a los pies de la composición se extiende como una alfombra un manto de claveles rojos. Representa a todos y cada uno de nosotros, que estaremos ahí, al pie de la cruz, más o menos cerca, más o menos conscientes, pero estaremos allí, recibiendo de Cristo su sacrificio, su redención, su amor y su paz. Continuamos con el programa de hoy. Vamos a abrir ya nuestra sección de salud como todos los lunes, por eso volvemos a estar con Alicia Ávila. Muy buenas tardes y bienvenida a la tarde con Cristina. Buenas tardes, Cristina. Vamos a hablar hoy de un tema que yo creo que cada vez está más a la orden del día. Es cierto que cada vez que vienes intentamos buscar esos temas que quizás preocupan más a la sociedad, preocupan más en determinadas edades. Hablamos hoy, por ejemplo, de esa píldora del día después, como comúnmente la conocemos, que no píldoras anticonceptivas, que son completamente conceptos opuestos, conceptos diferentes. Vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos hoy, porque es cierto que hay veces que pueden llevar a equívoco, pero la píldora del día después es algo serio y que tenemos que tener muy claro. Sí, efectivamente, la píldora del día después es una anticoncepción de emergencia, es decir, va a evitar que haya un embarazo no deseado en una situación en la que, por ejemplo, haya sido, una rotura de un preservativo o que haya ocurrido en un caso, por ejemplo, en los casos de violación o en un contacto sexual no consentido. Cuéntanos, porque es cierto que no solo son conceptos completamente diferentes. La píldora del día después, como comúnmente la conocemos, se utiliza en casos extremos, en casos en los que haya habido algún problema previo, se acude al médico y se determinan las características del paciente para ver si eso es lo mejor que se le puede administrar, pero es cierto que poco conocemos mucho el nombre, yo creo que más o menos todas las personas, pero poco conocemos de esos efectos adversos, de lo que puede producir en nuestro cuerpo y de por qué es tan importante tener en cuenta que es un método que se utiliza en ocasiones muy específicas. Efectivamente, como he dicho, no es un método anticonceptivo, se utiliza en situaciones de emergencia
Y lo más importante es que no protege de las infecciones de transmisión sexual. Es decir, yo si por ejemplo quiero tener relaciones sexuales con una persona conocida y si simplemente para evitar el embarazo utilizaremos el método anticonceptivo que se puede utilizar, por ejemplo, la píldora anticonceptiva. Y también, por ejemplo, se puede utilizar la píldora anticonceptiva habitualmente, por ejemplo, por problemas de acné y por otra serie de enfermedades que hay que utilizarlo. Pero sí que es cierto que de emergencia solo en los casos en los que he hablado antes, y siempre cuando ocurran esos casos siempre hay que valorar siempre la posibilidad de que haya habido también una infección transmitida a través del sexo. Vamos a hablar, si te parece, primero de lo que ocurre cuando ese paciente llega a vuestra consulta y dice, mira, he tenido este problema, creo que me he podido quedar embarazada, porque supongo que es cierto que es común que el mayor problema que nosotros como pacientes vemos es ese no quedarme embarazada. Hablamos primero de lo que pasa y luego de cómo se explica que se puede tener también algún tipo de enfermedad de transmisión sexual y cómo se analiza. Vale, en cuanto llega la paciente a nuestra consulta, lo primero, bueno, valoramos a la paciente de forma integral. Es decir, lo primero, ¿qué edad tiene la paciente? Porque es importante saber eso, es decir, mujeres de mayores de 16 años ya se considera adulto o menor responsable, y siempre que no haya ninguna discapacidad que no podríamos considerarlo así. Entonces, en ese caso se administraría la píldora del día después sin ningún problema. En el caso de los menores de entre 12 y 15 años, pues entre 12 y 15 años hay que tener en cuenta si la relación ha sido una relación consentida y luego que haya sido con un varón, en este caso, que sea igual de nivel de madurez que la propia paciente. En ese caso, si es de 12 a 15 años, nosotros consideramos que es una paciente madura, entonces podríamos administrarle la píldora del día después. En el caso que consideremos que la paciente no es madura, porque consideremos que, pues eso, que no cumple los criterios de madurez suficiente, pues entonces habría que avisar a los padres y a los representantes legales, que son los que tomarían la decisión por la paciente. En el caso que no se pudiera contactar y que sea algo caso de emergencia, el médico podría tomar esa decisión si es en beneficio del propio paciente. ¿Qué ocurriría en el caso de una paciente entre 12 y 15 años que ha tenido relaciones, aunque fueran consentidas, con un paciente, con una persona mayor, que no tenga el mismo nivel de madurez? A ver, eso puede ser una relación que puede ser un delito. Entonces hay que avisar a los representantes legales o a los padres de la paciente, y hay que avisar al juez en este caso. Menores de 12 años, desde luego, ahí en ese caso sí que hay que avisar, por supuesto, a los padres. Eso tendrían que dar el consentimiento los padres. Me gustaría hablar antes de los riesgos que puede tener este tratamiento, esta píldora, porque es verdad que son muchos y yo creo que nadie nos paramos a pensar que es algo nocivo para nuestro cuerpo. Estamos interrumpiendo al fin y al cabo lo que podría ser un embarazo, de esas enfermedades de transmisión sexual, porque como bien has dicho, es cierto que en muchísimas ocasiones va muy ligado, cuando entra alguien con este tipo de problemas, a una posible enfermedad de transmisión sexual. Al haber sido una relación inmediata, no podríamos valorar muy bien si realmente ha estado contagiada con una enfermedad de transmisión sexual. En el caso de que sea que hayamos tenido relación con una persona que sepamos, por ejemplo, que es VIH positivo, que ya sabemos que tiene una enfermedad de transmisión sexual, que por favor, esas personas, deben evitar tenerlas, pero ocurre, pues hay siempre casos en los que podemos poner determinadas medicaciones que normalmente son de uso hospitalario en ese momento. Por ejemplo, un paciente VIH, que has tenido un contacto con un paciente VIH, en ese momento sí que podríamos dar medicación. En el caso que no sepamos, porque hemos tenido una relación con alguien y no sabemos su estado infectivo, pues a ver, lo normal es que tengamos que esperar más o menos alrededor de unos 15 días y un mes. Entonces en el centro de salud, el médico de atención primaria pediríamos una serie de pruebas, y en muchos casos esas pruebas, si salieran negativas, hay que repetirlas a los 3 meses. Por ejemplo, el VIH, lo normal es que hasta que positivice una prueba puede tardar tiempo, entonces normalmente hay que volverlas a repetir a los 3 meses, la mayoría de las pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Hay que recordar que las infecciones de transmisión sexual son muy frecuentes. En España hay un estudio del Ministerio de Sanidad de 2024 que estimó 100.000 casos de enfermedades de transmisión sexual en España en un año.
Es un número muy, muy elevado. Nadie nos podemos exponer muchos, y además hay que recordar sobre todo a los pacientes jóvenes que no solo la relación sexual vía vaginal, pero también la anal y el sexo oral también puede contagiar una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por favor, el preservativo es el método de elección para evitarlo. Yo las chicas jóvenes que vienen a la consulta, muchas veces con las mamás que dicen, no, es que quiero que utilice un método, o sea, un anticonceptivo para evitar el embarazo, yo siempre les recuerdo lo mismo, es decir, me parece muy bien que quieras evitar el embarazo, por supuesto, pero el preservativo siempre, porque yo siempre les digo eso, a ver, tú puedes que no te acuestes con nadie, pero a lo mejor con la pareja que estás no sabes, y puede ser que sea una santa, un santo, como digo yo, que es eso, pero es que nunca sabes con quién ha estado previamente, entonces siempre el preservativo. Y bueno, siguiendo con el tema de la anticoncepción, me gustaría decir que bueno, hay varios fármacos que podemos utilizar para los anticonceptivos de emergencia, y también está el DIU de cobre, que también se puede utilizar. ¿Cuándo elegiremos un método u otro? Pues bueno, como he dicho antes, depende el paciente, también hay que valorar si, por ejemplo, tiene alguna enfermedad, por ejemplo, con el asma, o que utilice determinados fármacos, porque con determinados fármacos la píldora del día después no funciona, no es que no funcione, no funciona tan bien. Y también es importante decirle a todas las mujeres que han tenido por eso, que se ha roto el preservativo, que acudan lo antes posible al centro de salud. ¿Por qué? Porque la mayoría de las píldoras hay una que hay que tomarlo antes de las primeras 72 horas y hay otra que es hasta las 120 horas, es decir, una para 3 días y otra 5. Y luego, las pacientes que tienen un índice de masa corporal superior a 35 o mayor de 70 kilos de peso, tendríamos que elegir o un anticonceptivo o otro. Y en algunos casos tendríamos que utilizar a lo mejor el tema del DIU del cobre, por ejemplo, en el caso de mujeres que a lo mejor están utilizando algún tipo de fármacos, por ejemplo, corticoides, pacientes que están tomando antiepilépticos o algún tipo de antidepresivo tampoco podrían tomar. Y, por ejemplo, algo que la gente no se le ocurre, la gente toma muchas infusiones y hierbas para cosas, ¿vale? O sea, además dice, pues la hierba de San Juan, si toman hierba de San Juan, la píldora anticonceptiva de emergencia hace menos efecto, ¿vale? Entonces es importante que, o sea, no solo los fármacos que tomemos, las características del paciente, sino también cosas que tomemos externas, es decir, las cosas del herbolario siempre hay que comunicarlo al médico, porque es que hay muchas interacciones entre fármacos y puede ser conflictivo con el efecto. Y luego, temas importantes, efectos secundarios que pueden tener, la verdad es que son bastante seguras, o sea, en general los casos de complicaciones son bastante extraordinarias, cosas que nos pueden pasar, pues náuseas, vómitos, dolor abdominal, en algún caso diarrea. En casos súper extraños, hay veces que aumenta el riesgo de trombosis, ¿vale? Pero esos sobre todo son en determinados pacientes con determinadas características, o sea, eso es lo extraordinario, pero si aparece, por ejemplo, un dolor de cabeza muy intenso, o que, por ejemplo, dificultad respiratoria, o que de repente me duela una extremidad, una pierna, un brazo, pues en ese caso tendríamos que consultar si hemos tomado la píldora del día después. Y sobre todo, una cosa muy importante, hay veces que nos dan náuseas, y eso es bastante frecuente. Si llegamos a vomitarla en las primeras 5 horas de haber tomado la píldora anticonceptiva, hay que volver a repetir la dosis porque puede ser que no sea efectiva. Entonces, sobre todo eso es lo más importante. Y ante cualquier cosa, acudir al centro de salud lo primero, o a los centros de atención continuada, por ejemplo, fuera de los horarios donde los centros de salud, ahí disponemos de la píldora del día después. Así que todas las mujeres que por favor que vayan, que si quieren evitar un embarazo, lo más rápido es hacerlo así. Y hay que decir que los anticonceptivos de emergencia no son abortivos, es decir, que aunque si estás embarazada y no va a abortar. Lo que hacen esos anticonceptivos es evitar la implantación o hacer que ovules, no ovules, o que la menstruación se te vuelva más irregular, y entonces por eso funcionan de esa forma. Entonces, una vez tomada el anticonceptivo, evitar eso, si tenemos náuseas, cualquier síntoma, consultar. Y luego, si la regla se nos retrasa o no ha venido, pues habría que hacer una prueba de embarazo, ¿vale? Porque aunque son muy, muy efectivas, pero hay veces que todos los anticonceptivos tienen un índice que puede ser que no funcionen del todo. Sobre todo, lo que más influye aquí es el momento de tomarlo. Es lo más importante.
Antes de terminar, me gustaría que nos recordases dónde acudir en caso de tener algún problema de estas características, que no sabemos, nos ponemos nerviosas, no sabemos exactamente qué pasa, cómo proceder, qué debemos hacer. Lo primero, ir o a pedir cita en tu médico de atención primaria o acercarse al centro de salud al que correspondas, porque eso es una situación de urgencia y hay que tomarlo lo antes posible. En los casos en centros de atención continuada, en toda la provincia de Guadalajara hay un montón de centros que atienden 24 horas, pues en esos centros ahí también disponemos de la medicación. Y en el hospital, el hospital, yo lo limitaría, es decir, es mucho más accesible acudir a los centros de atención continuada, que está muchísimo más cerca, que ir al hospital para esto, que realmente es algo rápido. Y luego, súper importante, el tema de las infecciones de transmisión sexual. Si hemos tenido una relación de riesgo, hay que ir al médico, a tu médico de atención primaria, porque habrá que pedir pruebas, ¿vale? Porque hay que hacerlas. Es importante saber en qué estado estamos y no transmitir las infecciones, porque ya lo he dicho, 100.000 casos al año, es muchísimo y vamos en aumento. Pues Alicia, muchísimas gracias por hablarnos de todo esto. Cualquier duda, que acudan a su centro de atención primaria, y nosotras nos vemos dentro de unas semanas para hablar de muchos temas más. Muchas gracias. Muchas gracias. Y nos vamos directamente hasta el Colegio Santa Cruz, porque a finales de esta semana celebran una exhibición de gimnasia rítmica. Vamos con ello. Pues hola Cristina, como puedes ver, hoy vamos a hablar de gimnasia rítmica. Es una actividad cada vez más extendida en Guadalajara y hemos quedado con uno de los grupos que entra en este caso en el Polideportivo en el Colegio Santa Cruz para hablar con uno de los grupos que trabaja y que lleva la monitora Beatriz Calero. Beatriz, muy buenas. Hola, buenas tardes, Juanjo, ¿qué tal? Bueno, la gimnasia rítmica que cada vez tiene más seguimiento en Guadalajara, cada vez más interés a la gente por practicar gimnasia artística, pero cuéntanos, para aquellos que todavía no sepan exactamente lo que es, ¿qué es la gimnasia rítmica? Pues a ver, la gimnasia rítmica es un deporte rítmico que se practica sobre todo con música y bueno, en este caso se utilizan diferentes aparatos como pueden ser el aro, la pelota, la cinta. Es verdad que en estos grupos que son más de nivel escolar no lo vemos tanto, pero por ejemplo ahí podemos ver a las niñas que están practicando con las cuerdas. Y las otras niñas más pequeñas practican manos libres, pero bueno, todo se hace con música y es un deporte en el que se trabaja bastante el equilibrio, la coordinación, sobre todo la flexibilidad y un poco todos estos aspectos que ayudan psicomotrizmente mucho a las niñas a mejorar. ¿Con cuántas niñas sueles estar trabajando, entrenando y enseñando a este deporte? Pues bueno, aquí en el Colegio Santa Cruz tenemos varios grupos. Este es el grupo de competición, que lo forman 24 niñas, y luego tenemos un grupo de no competición, que son niñas más pequeñas, que esas son unas 30 y pico, en total son 60, entre estas y las otras, unas cuantas. Luego también damos clase en el Colegio Balcón del Tajo, que allí hay otro grupo que son 15 niñas. Y bueno, luego también trabajamos para un club que es el Gimnasia Rítmica Guadalajara, que llevamos más escuelas por toda la ciudad de Guadalajara, en muchos colegios. ¿Es un no parar? Es un no parar, efectivamente, Juanjo, sí. La verdad que cada vez más niñas quieren hacer gimnasia. En concreto en este cole el grupo es muy grande, como os he dicho tenemos 60 niñas y sobre todo las vamos promocionando en el momento que ya las niñas destacan un poco, pues intentamos meterlas al grupo en el que ya empiezan a competir un poco y a saber un poco lo que es la gimnasia rítmica más a nivel de competición. Y desde tu opinión, ¿qué es lo que engancha tanto? Porque como bien dices, cada vez hay más interés por practicar este deporte. ¿Qué es lo que engancha de la gimnasia? Pues, a ver, no te sabría decir. Bueno, para mí es un deporte precioso, lo llevo practicando toda la vida y luego de entrenadora y demás. Pero bueno, yo creo que lo que las engancha bastante es el tema de que sea todo con música. Son niñas que normalmente les gusta bailar y demás, y entonces luego se les empieza a enseñar lo que es más técnico de la gimnasia rítmica, pero sobre todo se inician por el tema de la música, que les gusta normalmente a todas hacer ejercicios con música y estas cosas. Para que haya niñas que se quieran sumar a una clase y que tengan alguna duda, ¿realmente qué hacéis en una clase de gimnasia? Pues en una clase de gimnasia rítmica lo que normalmente hacemos, empezamos por un estiramiento para estirar un poquito los músculos, luego después hacemos un calentamiento que suele basarse sobre todo en parte de flexibilidad, que es lo que más trabajamos, en este caso equilibrio, coordinación, y luego normalmente se basa
repetición de coreografías, que son luego lo que usan para hacer las exhibiciones, para competir. Entonces hacemos ensayos con música de coreografías, sobre todo. Lógicamente, lo importante es que aprendan gimnasia rítmica, pero aparte, ¿qué otras cosas aporta este deporte o qué otras cosas crees tú que aporta este deporte a las chicas cuando están empezando? Pues bueno, como todos los deportes, aporta muchos valores, en especial a nosotras lo que nos gusta, yo siempre lo digo, no es formar gimnastas, sino formar personas. Y en este caso pues aprenden muchos valores como el compañerismo, la tolerancia a la frustración, pues todas esas cosas. Muchas veces hay competición, como bien decías, algunas se desarrollan para competición, pero también muchas otras veces lo típico que todos hemos visto al final del año son esas exhibiciones. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se van preparando para esas exhibiciones? Que supongo que para muchas de ellas es el gran momento del año. Claro. Y uno de los grandes momentos de su vida. Eso es, eso es. Pues las que no compiten, hacemos 2 exhibiciones normalmente al año. Una la hacemos ahora sobre febrero por ahí, en Año Nuevo, y luego hacemos otra en fin de curso. Y sobre todo es el objetivo de ellas la exhibición, claro, y la preparamos pues un poco como te he dicho, montando las coreografías, repitiendo, enseñando a las niñas a desfilar, porque luego vienen todos los papás, hacemos la presentación de todas las niñas y luego ya hacen su coreografía. Entonces, sobre todo, pues eso, tienen que ensayar la coreografía, se la tienen que aprender, tienen que saber cómo va cada paso con la música y así es un poco como la preparamos, repitiendo y ensayando mucho, la verdad. Antes te preguntaba qué les aporta a ellas la gimnasia rítmica, pero a ti, ¿qué te aporta enseñar a ellas gimnasia rítmica? A mí muchísimo, vamos, yo me dedico a esto, tanto a nivel de colegios como a nivel, también trabajo en un club de competición y la verdad que me aporta mucho verlas, sobre todo cómo van progresando, cómo se van formando y lo que te he dicho, sobre todo formación tanto deportiva como personal. Porque para mí es muy importante también que ellas aprendan a ser buenas personas y a respetarse, a respetar a las contrincantes si compiten, a las compañeras si hacen exhibición y todos estos valores que son fundamentales para la vida luego adulta, claro. Pues Bea Calero, muchísimas gracias. Creo que volveremos dentro de mucho para hablar también de lo que es esa vena más competitiva que también hay dentro de la gimnasia rítmica, pero muchísimas gracias y a seguir disfrutando con las chicas. Muchísimas gracias a vosotros por venir y nada, cuando queráis, pues aquí estamos. Venga, gracias, hasta luego. Y esta semana volvemos a estar con la policía local de Azuqueca. Nuestro compañero Javi Lobo ha querido pasar un día con ellos y hoy nos lo cuenta. Bueno, pues ya lo sabéis, si tenéis un golpe contra una señal, contra otro coche, yo la mejor manera ya no solo dejar la nota, sino llamar a policía y decir, oye, me he despistado, ha pasado esto,
y toma mis datos, porque si no es que esa cámara que está ahí arriba, que por cierto son cámaras de muy alta resolución, ¿verdad? Se puede ver prácticamente, hacer zoom y ver prácticamente la persona que va dentro. Sí, muchas veces se ve la persona que va dentro de los vehículos. Cuando hacemos búsquedas, normalmente tenemos las cámaras que toman las matrículas, hay unas que son de entrada y otras de salida. Las que son de entrada se ve la persona que va. Entonces luego puede decir, no, conducía otra persona. Está claro quién conducía. Entonces es mejor lo que dices, ser claro, decir lo que hay, asumir la responsabilidad que tiene cada uno, porque es que luego si no, ahí sí que incurre en una infracción penal. Es decir, que ha ocurrido una cosa que no ha ocurrido y demás, y normalmente suelen ser actos muy menores esos accidentes, que tendrían una solución rápida y fácil, pero que la gente muchas veces lo complica. Y con las cámaras ahora queda prueba gráfica. No hay que una persona diga sí o no, es que hay una prueba gráfica. Oye, qué diferencia de trabajar ahora así a trabajar antes a ciegas, ¿verdad? No tiene nada que ver. Nosotros nos pasa muchísimas veces que nos llama el 112 o nos llama algún vecino. Ha ocurrido alguna caída en vía, que hay una persona que está caída. En principio, como ya las tenemos ubicadas y sabemos dónde están las cámaras y sabemos si hay cámaras o no, lo pinchas y estás viendo la situación, estás viendo si hace falta que vaya la patrulla de emergencia, si hace falta mandar al médico del centro de especialidades, si hace falta solo una ambulancia, porque hay veces que te llaman muy alertados, evidentemente. Los avisos son muy llamativos, la gente llama como muy alertada, y luego hay veces que no es tanto, o hay veces que llaman que es menos alertante, pero sí es bastante más serio. Entonces desde aquí se puede hacer una primera valoración y dar más urgencia, o quitar un poco de urgencia también a la llamada. No tiene nada que ver, se ve todo antes de llegar. Bueno, y otra de las cosas que se ha hecho, porque nosotros lo hemos dado en la tele, en Guadaltv Media, es que habéis pillado a, no sé cómo llamarlos, que tiran la basura y los escombros donde les da la gana, y gracias a esto habéis conseguido localizarlos y sancionarlos y denunciarlos. El incivismo es una cosa que parece que no existe hasta que lo vas viendo y trabajas en ello. Uno de los puntos que tenemos también con las cámaras es trabajar en los puntos donde recogida de basura. Entonces, te puede ser desde cartones, obras, restos de muebles, electrodomésticos. Hay varias formas de hacerlo. Tenemos los lectores de matrícula, que vemos en el vehículo en el que llega, se le denuncia. Tenemos las imágenes, que es como lo estábamos viendo antes, las imágenes en las que se ve a la persona, se ve de dónde entra y de dónde sale, y entonces se procede a la denuncia de esas personas, porque al final el problema de los escombros y de los vertidos es un problema bastante serio. Es lo que digo, no es una cosa que parezca que afecte mucho, pero cierto es que cuando llega la gente de recogida se ve todos los contenedores llenos de escombros y se está denunciando y se está trabajando en ello de forma precisa o concisa en ese... Oye, después de estas primeras denuncias, ¿ha bajado esa incidencia desde que se ha hecho público o la gente le da igual? Yo entiendo que eso es como las denuncias de tráfico. Al principio es una cosa que la gente no lo va viendo, aunque se vaya denunciando. Sí se está dando conocimiento a través de las redes, se está comunicando a través del ayuntamiento, pero hasta que no vaya siendo el incívico el que lo va recibiendo, no lo haces como las infracciones de tráfico. Podemos denunciar muchas infracciones de tráfico, pero la gente no lo ve hasta que no le llega. Pero van llegando, se van haciendo, y en principio en algunos puntos sí se está notando la merma en ese tipo de escombros. ¿Cuánto es la cuantía por dejar un escombro, por ejemplo, de obra? Nosotros no lo llevamos. Nosotros lo que hacemos es, hacemos el informe, lo pasamos luego a la concejalía que procede y luego ya, dependiendo seguramente de si es un tema de obra o es de cartón o es esos escombros, proceden a hacer el expediente y poner la denuncia. Ahí ya no sé. Nosotros nuestra parte del trabajo es hacer el informe y si hay que aportar las imágenes se aportan y se procede a la denuncia. O sea, esto os ha sumado trabajo, por lo que estoy viendo, ¿no? Ha sumado trabajo, pero cierto es que es un trabajo inicial, que a lo mejor sí que conlleva más, pero en cuanto todo el mundo vaya haciendo bien lo que tiene que hacer, que es tirar las cosas dentro de su sitio y no ser incívico, nos va a ahorrar muchísimo trabajo. O sea, es un trabajo puntual inicial más intenso, pero la verdad es que si la gente y empezamos a funcionar mucho más con las cámaras, yo creo que nos va a ahorrar bastante trabajo. Oye, otra pregunta te voy a hacer. ¿Habrá muchos coches que no tengan pasada ni la ITV, ni que tengan seguro? ¿Todo esto se puede ver? ¿Podéis conectaros con la DGT para que todo esto se pueda ver y saber vosotros en tiempo real? Oye, mira, este coche no lo tiene, está parado, lo podemos denunciar, buscar, o todavía eso está en ciernes. Pues eso es precisamente lo que estamos trabajando y vamos a trabajar durante estos próximos meses, en hacer una integración
de lo que es el sistema de videovigilancia que tenemos en el municipio dentro de nuestro software de gestión policial. Entonces, cada vez que un vehículo pase por un lector de matrícula, ese lector de matrícula va a conectarse con nuestro software de gestión policial, se va a conectar a su vez con DGT y va a hacer una consulta. Y lo que queremos es que nos salten, por así decirlo, las alertas que tenga cada vehículo, desde un vehículo sustraído, un vehículo dado de baja temporal o definitiva, que carezca de seguro o que carezca de ITV. Y desde ese momento pues ya movilizar a los compañeros y... Se pasa aviso a la patrulla que esté operativa en ese momento. Si nos entra un vehículo sustraído, por ejemplo, entra por la entrada 42, pues automáticamente la patrulla o las patrullas que haya de servicio van a buscar el vehículo. ¿Qué le falta al sistema? Porque veo que lo tenéis todo súper controlado, todo súper vigilado. ¿Qué le falta a lo mejor? ¿Poderse conectar con otros pueblos, con otras ciudades? ¿Eso podría ser posible? Que todos hicieseis una gran red, por ejemplo, entre Villanueva, Lovera, para ayudaros a prevenir delitos. Sí, sí, está pensado para eso. Al final, de todas formas, la tecnología va evolucionando y cada vez evoluciona mucho más rápido, es exponencial. Ahora mismo ya se puede hacer, se hacen convenios con otros ayuntamientos y entonces ellos pueden acceder a las cámaras nuestras y nosotros a las suyas. Cada municipio en principio trabaja prácticamente con las cámaras de su municipio, pero para el tema de otros temas de seguridad ciudadana, robos o algo un poco más de tema de seguridad ciudadana, es súper útil. Eso se hace un convenio, se puede acceder y se puede estar viendo lo que te decía antes. Si alguien ha pasado de aquí hacia Villanueva, en principio, si no tienes el convenio, lo pierdes en Villanueva. Si se hacen esos convenios y demás, puedes ver hasta dónde llega la zona de Villanueva, o si de Villanueva ha pasado a otro municipio. Le puedes hacer un seguimiento mucho más que simplemente que una persona que llama dándote una descripción, que muchas veces con los nervios y demás no suele ser muy precisa, pero de esta forma tenemos la descripción precisa, la matrícula del vehículo, hacia dónde ha ido y quién conduce. El tema convenios depende, supongo, que de los ayuntamientos y la parte política, ¿no? Habría que animarles a que... Están en ello. Son favorables, son bastante favorables, la verdad que sí. Bueno, pues os voy a dejar que sigáis porque estáis aquí mirando unas cosas y muchas gracias por atendernos y que nos dejéis ver este gran ojo que nos vigila, nos protege. ¿Cómo lo definís vosotros? Yo entiendo que es proteger, más que vigilar, porque cierto es que al final, si nadie hace nada malo y todo el mundo cumple, porque todo el mundo puede tener al final lo que decíamos, un accidente o puede tener un mal día, pero se asume y ya está. El problema es para cuando hay gente que no hace lo que debe, que ese es el problema, o cuando hay gente, como nos pasó el otro día, gente que tiene a lo mejor una enfermedad y se desorienta, entonces es la única forma de localizarlo. Porque una persona desorientada, a efectos de todos los demás, no le damos esa importancia. Ves una persona andando por la calle y no lo ves, pero como tienes la descripción, sí puedes ir haciendo búsquedas y mirando las zonas alrededor donde está y hacer un seguimiento y vas ampliando el círculo y al final se localiza. Entonces yo creo que es mucho más ayudar y proteger que vigilar. Bueno, pues ya lo sabéis, durante tiempo, hubo la pregunta esa que decían, es mentira, las cámaras son de juguete y no funcionan. Yo os aseguro, y lo estáis viendo, que funcionan, que localizan, o sea, que no liéis ninguna, que están los chicos aquí de policía local que enseguida os buscarían. Pues muchas gracias a los dos por habernos atendido y por habernos enseñado vuestro centro y, bueno, pues que lo único que os puedo desear es que tengáis que vigilar poco porque haya pocas cosas. Sí, eso esperamos nosotros. Pues hasta aquí el programa de hoy. Nosotros nos vamos y volvemos, ya lo saben, mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, para seguir contándoles todo lo que ocurre en Guadalajara y en la provincia. Disfruten de la tarde y nos vemos mañana. Esta tarde con Cristina, un balcón para mirar lo que pasa en Guadalajara, ella te lo